buenos días, bienvenidos a CNA Video Podcast. Hoy hablaremos de una enfermedad que afecta a 3 especies de peneidos, entre ellos el Litopeneus panameus. Hoy hablaremos de la infección con Heterocitosum hepatopenaei. Damos la bienvenida a nuestra experta en patología, la doctora Diva Aldama. Es ingeniera en biotecnología, tiene una maestría en ciencias y un doctorado en ciencias de biotecnología. Ha realizado proyectos y estudios sobre enfermedades de la industria acuícola en Asia. Cuenta con publicaciones de alto impacto sobre técnicas de aislamiento, estudio, diagnóstico y manejo de enfermedades emergentes de interés en acuicultura, especialmente en EHP y AHPND, necrosis aguda del hepatopáncreas, entre las más destacadas. Bienvenida, Diva, a este espacio CNA Video Podcast. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Diva, en una investigación reciente en la cual usted participó, presenta la biología, el diagnóstico y el control de EHP. ¿Cuán importante es conocer esta enfermedad para el sector acuícola? El conocer a fondo la biología y el cómo este patógeno interactúa con el huésped nos permite entender cómo taclear el problema. Una vez que entendemos su origen, que entendemos la manera en la que infecta, en la que afecta el organismo al que infecta, etc., podemos entender y crear estrategias para el control del mismo. Entender la biología del patógeno en sí es una de las cuestiones primordiales en el control de enfermedades. A propósito, los detalles de esta investigación se encuentran en la revista Acuacultura de edición de julio. Doctora, ¿y cuáles son los signos visibles de EHP en el camarón? Una de las cuestiones más curiosas de esta enfermedad, y es algo que a veces hay que aclarar porque a veces la desinformación conlleva a una malinterpretación de los signos, no tiene signos visibles. En este caso de EHP o la microsporidiosis hepatopancreática, el signo más detectable es la variación en talla. Los camarones infectados no presentan alguna coloración diferente o algún cambio estructural o morfológico identificable. Por ejemplo, en el caso del virus de la mancha blanca es común encontrarte las incrustaciones calcáreas en el cefalotórax. En este caso, algo que tú veas a simple vista y digas este camarón está infectado con EHP, no es posible. Te tienes que ir a otras técnicas mucho más especializadas que te permitan hacer una detección correcta de esta enfermedad. ¿Cómo qué técnicas podemos emplear para poder detectarlo? Bueno, hay diferentes técnicas. Hay desde técnicas sencillas aplicables en campo, como es la microscopía de luz, la cual se puede hacer mediante un montaje en fresco del hepatopáncreas. Hay técnicas un poco más complejas, como son las técnicas moleculares, el PCR. Hay otras incluso más avanzadas que son más cuantitativas, que te permiten saber el nivel de infección, el número de patógenos presentes, etc. Incluso hay algunas que te permiten ya estudiar de manera estructural cómo está distribuido dentro del huésped, como es la histopatología, que es todavía más compleja, necesita un poco más de expertise, pero ahí tendría que ver bastante el objetivo, qué es lo que tú necesitas saber. Si quisieras saber solamente si hay presencia o no del patógeno, o si necesitas saber a qué grado de infectación o qué grado de severidad está afectando un cierto cultivo, etc. Se pueden implementar o se pueden complementar, ¿no? ¿Y este tipo de técnicas en qué periodo se deben aplicar? Bueno, lo recomendable sería en cualquier periodo, porque hay a veces un poco de confusión en qué periodo del crecimiento, del desarrollo del camarón es más susceptible a esta enfermedad. El camarón en sí como especie es susceptible desde el momento que desarrolla un sistema oral, que está en el periodo larvario, ¿no? que está en desarrollo inicialmente. Al momento de desarrollar una cavidad oral, la espora puede entrar al sistema digestivo donde se desarrolla e infecta en el ciclo, ¿no? Por lo tanto, es indispensable que estos monitoreos se puedan llevar a cabo desde etapas tempranas del ciclo productivo, no solamente en precrías, no solamente en engordes, sino también en estados larvarios, ¿no?
tratamiento, ¿qué es lo que usted recomienda en torno a realizar este tipo de controles? La mejor manera de controlar es la prevención. Una buena práctica preventiva, un buen esquema de bioseguridad te va a ayudar en cualquier etapa, ¿no? Ahora, una vez que se ha detectado la presencia de este patógeno en el sistema, lo ideal es hacer un seguimiento, si es posible, de manera semanal o quincenal, para detectar si el nivel de infección se sigue manteniendo, se ha reducido o va en aumento. Cabe destacar que la experiencia de trabajo en Asia nos ha demostrado que a pesar de que este patógeno esté presente en los sistemas de cultivo con un biocontrol adecuado del estanque, con un manejo adecuado del sistema, se puede completar el ciclo de producción a un estado rentable económicamente, manteniendo un nivel de infección bajo que no afecte de una manera en la que no hay un control, no hay un monitoreo establecido, ¿no? ¿Y cómo controlamos la propagación de EHP? Es la pregunta que le haremos después del corte a nuestra invitada de hoy, Diva Aldama. Quédese con nosotros. En octubre, Aquaexpo Guayaquil 2022. Más de 200 stands, alrededor de 150 empresas participantes y 30 conferencistas. Aquaexpo Guayaquil, el evento camaronero más importante del continente, te espera del 17 al 20 de octubre en el Centro de Convenciones. Revista Acuacultura ya en circulación. La compra de materias primas, el desafío constante para los productores de alimento balanceado. Avanzan las exportaciones de camarón a Tailandia, más de 100 establecimientos autorizados. Conozca un reciente estudio sobre la biología, patología, diagnóstico y control del microsporidio EHP. Entérese sobre la atractibilidad y palatividad en alimentos basados en ingredientes vegetales para el camarón. Conozca más del efecto de la alimentación automática sobre la calidad del agua y el suelo en piscinas camaroneras. Suscríbete en www.cna-medioecuador.com. Gracias por seguir en compañía de CNA Video Podcast. Como lo habíamos prometido antes del corte, seguimos hablando con la doctora Diva Aldama. Específicamente en los estanques de camarón, el EHP se transmite horizontalmente por la propagación de esporas liberadas de las heces de los camarones infectados o por el canibalismo de los camarones infectados también. ¿Cómo controlar esta propagación? Bueno, esa respuesta tiene varios segmentos, porque es importante, como bien mencionaste, entender que este es un patógeno que es de origen entérico, o sea, se desarrolla en el sistema digestivo del camarón, en el hepatopáncreas, se libera mediante las heces y por lo tanto es una transmisión horizontal. No se ha demostrado que se transmita de reproductores a larvas, sin embargo, como bien mencionas, canibalismo, cohabitación en un mismo medio. Entonces, ¿cómo podemos controlarlo? Hay diferentes estrategias. Una de las principales es controlando la cantidad de materia orgánica en el sistema. ¿Por qué? Porque, como bien dice, sale mediante las heces, mediante los desechos, animales muertos, etc. Entonces, si tú eres capaz de deshacerte de esa materia orgánica durante el ciclo, disminuyes en cierta manera la cantidad de esporas en el sistema que pudieran infectar a otros camarones. Hay también recambios de agua estratégicos, se pudiera hacer alguna desinfección del medio, un tratamiento post cosecha es lo más recomendable para el siguiente ciclo. ¿A qué se refiere con tratamiento post cosecha? Un tratamiento post cosecha significa cuando tú cosechas el camarón, vacías la piscina, haces un tratamiento y una desinfección del suelo, del equipo que estaba en esa piscina, para que en el siguiente ciclo el riesgo de contaminación sea menor o la severidad de la infección, o en algunos casos incluso no hay reinfección en el siguiente ciclo cuando se lleva un tratamiento de manera adecuada. El más común y uno de los que más implementamos en Asia era incrementar el pH del suelo a un nivel de más de 10 o 11 puntos mediante el uso de insumos calcáreos. ¿Por qué? Porque el pH lo que hace es que engaña a la espora
y activa un proceso mediante el cual dispara un tubo y completa su ciclo de vida y la espora se muere. Entonces, si tú la engañas y logras que cumpla ese proceso en un estado en donde no hay animales o huéspedes presentes, tú puedes, en cierta manera, matar al patógeno y evitar que haya una reinfección en un punto futuro. La mayoría de las cuestiones para evitar infecciones son cuestiones preventivas, como un buen manejo biosanitario o cuestiones de limpieza y mantenimiento. Es muy común en Asia encontrar los que le decimos shrimp toilet, que en medio del estanque tienen unos sifones que te ayudan a deshacerte de toda esa materia orgánica, de todos esos restos, y mantener un sistema que no esté tan cargado de las esporas que son liberadas. Porque hay que entender que el número de esporas que se libera en las heces son millones de esporas por camarón. Y los que están presentes en el tejido infectado también están por millares. Entonces, es un proceso que tiene que llevarse a cabo de manera muy cuidadosa y en varias etapas del ciclo, no solamente en una sola etapa. Doctora, ¿recomienda entonces usted un secado al sol de las piscinas? ¿Por qué tiempo aproximadamente? Pudiera ser complementario, pudiera ser aplicable. Te comento, uno de los últimos artículos que publicamos respecto a eso salió en el mes de noviembre del año pasado. Hicimos un experimento usando agua que estaba contaminada con esporas y sometida a diferentes tratamientos. Uno de los contenedores con agua contaminada no se le dio ningún tratamiento y se puso poslarva limpia. A otros contenedores se les hizo un tratamiento químico y a otros contenedores se les dejó descansar el agua por un periodo de varios días. ¿Qué fue lo que pasó? La poslarva que se puso en el agua contaminada se infectó. La poslarva que se puso en el agua tratada con químicos se mantuvo limpia. Y curiosamente, la poslarva que se puso en agua que estuvo en un periodo de descanso por un periodo largo no se infectó tampoco. ¿Por qué? Porque también lo vimos en otros experimentos, la espora tiene un tiempo de vida fuera del huésped. Generalmente unos 7 días. Después de 7 días, al no tener un huésped del cual robar la energía, el parásito se muere de manera natural. Entonces, el dejar secar o el dejar descansar el agua, tratarla antes de meter animales a un sistema es una buena estrategia preventiva, ¿no? Mínimo 7 días. Yo diría mínimo 10 días con agua, pero si se va a hacer un tratamiento en suelos, lo recomendable también es dejar secar entre 7 y 10 días. Incluso si es posible, si es un suelo lodoso que ha estado en uso durante bastante tiempo, lo ideal sería dejar secar como alrededor de unas 2 semanas, más o menos. Depende de la oxidación, la cantidad de materia orgánica, la degradación del suelo. Hay que optimizar a las necesidades de la finca, ¿no? Correcto. ¿Cuándo inicia la infección de la célula huésped y cómo se produce esto? Hay algo que cabe recalcar. Esta es una enfermedad emergente, es una enfermedad relativamente nueva. Hay muchas cuestiones relativas al proceso de infección que todavía están en proceso de conocerse. Básicamente nosotros entendemos que la espora entra mediante la ingestión al sistema oral del camarón. De alguna u otra manera es capaz de pasar mediante los filtros, le decimos en inglés se llaman gastric sieve, que son como unos filtros en el estómago en el que pasa la partícula. De alguna u otra manera es capaz de infectar el hepatopáncreas, lo que sí sabemos que infecta el tejido epitelial del esófago, del intestino, que son los órganos objetivo del patógeno. Hay un proceso de reconocimiento de la espora con proteínas o ciertas señales celulares o ciertas partes estructurales de la célula que la reconoce. No está específicamente conocida cuáles son esas proteínas. Sabemos, por ejemplo, que la heparina es uno de esos compuestos. Pudiera haber más, todavía no sabemos. Entonces, en el momento que la espora reconoce esta señal, se activa el proceso de infección, dispara el tubo polar y es capaz de atravesar la pared celular y empezar el proceso de replicación dentro de la célula. De esa manera se lleva dentro del sistema. Ahora, específicamente, ¿cuáles son los procesos que la activan o desactivan?
apenas se está estudiando en algunos casos. No hay muchos que se han identificado, sin embargo, los microsporidios son especies bastante congruentes entre ellos. Es muy similar el método por el cual infectan las diferentes especies, entonces no me sorprendería que los que son los triggers en algunas especies sean similares en los microsporidios. ¿La propagación de la enfermedad es bastante rápida en una comunidad? Bueno, en experimentos hemos visto que dentro de los primeros 4 días a una semana tú ya puedes detectar positivos a la enfermedad en un laboratorio, ¿no? En algunas especies de microsporidios, ellos se pueden desarrollar dentro de 72 horas, cumplir su ciclo de vida de esporoblasto a espora, ¿no? Pero, ¿qué tanto tiempo tarda en aumentar la severidad o en aumentar la cantidad de esporas o en qué tanto tiempo tarda en aumentar el nivel de infección en un individuo? Depende de varios factores. Uno de ellos es el factor genético del individuo y otro también son los factores de estrés ambiental en el cual el individuo está sometido. Las cuestiones de calidad físico-química del agua, algunos otros parámetros ambientales también hemos visto que salinidad, temperatura, etcétera, y cuestiones de densidad. Mayor densidad aumenta la rapidez de la infección también. En su investigación menciona que los ciclos de vida de los microsporidios pueden ser simples o muy complejos. Las etapas de vida pueden involucrar una o dos o más especies huéspedes diferentes. ¿Cuáles pueden ser las posibles variaciones? Eso lo hemos visto en diferentes especies de microsporidios. Por ejemplo, a principios de los 90s o mediados de los 90s, varios de mis tutores estuvieron trabajando con una especie de microsporidios que se llama Agmasoma, que ahí era muy común que Agmasoma pennei infectaba el músculo del camarón, especialmente el camarón tigre, y causaba el que le decían un tejido lechoso, camarón algodón. Y cuando estaban estudiando esta especie se dieron cuenta que uno de los individuos clave en el ciclo de vida del microsporidio de Agmasoma eran los peces. O sea que la espora tenía que salir del camarón y pasar a través de un huésped intermediario, cumplir parte de su ciclo de vida para salir de ese huésped y volver a infectar el camarón. En ese caso la estrategia era remover a ese huésped intermediario del sistema de crecimiento, remover a los peces del estanque. Si removías ese huésped intermediario, el microsporidio no era capaz de cumplir ese ciclo de vida y se controlaba la infección. Fue una estrategia que se implementó que funcionó bastante bien. En el caso de EHP, de Enterocitozona hepatopennei, no tienen un huésped intermediario. Entra al camarón, cumple su ciclo de vida dentro del camarón y sale a infectar otros camarones. Aquí en ese aspecto es un poco más complejo. ¿Y cómo prevenir o controlar la enfermedad? Varias recomendaciones para los camaroneros. Sí, hay varias estrategias, igual como les comentaba, una estrategia preventiva es muchísimo mejor que una estrategia terapéutica, porque como bien dicen, no es mejor prevenir que lamentar. Es mejor revisar la poslarva, por ejemplo, asegurarse que están adquiriendo individuos limpios. Hay varias estrategias también de control, químicas y físicas, por ejemplo, el uso de desinfectantes, el uso de tratamientos con insumos calcáreos en suelos, en equipos, de personal también, el uso de alcohol para limpiar las manos, las personas. Está en el uso de cloro, de permanganato de potasio, ciertas concentraciones, ya están publicados esos hallazgos. Está el uso de pH alto, que lo pueden subir mediante insumos calcáreos. Se encuentra también el uso de temperaturas. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un patógeno resiliente que se encuentra en el sistema por largos periodos, no es un patógeno que sea muy resistente a cambios extremos. Ahora, ¿qué pasa si estás usando alimento vivo o algún alimento procesado, por ejemplo, alguna pasta de calamar, alguna pasta de pescado que pudiera venir contaminada? ¿Qué se puede hacer? Se puede congelar a menos 20 grados hasta asegurarse que el centro del paquete está congelado por al menos
unas 12 horas o 24 horas. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que temperaturas de menos 20 o menos 80 por periodos cortos inactivan, matan a la espora totalmente. Entonces, si están usando algún alimento vivo, sería bueno que lo congelen antes de mezclarlo con sus productos, o usarlo en un sistema, a lo mejor en reproductores que les gusta dar poliquetos, o les gusta dar, que pudieran ser un vector de contaminación, o incluso también temperaturas altas, el uso de autoclaves, de boiling, de hervir o de poner a vapor los alimentos. ¿Por qué? Porque las altas temperaturas también matan a los microsporidios, ¿no? El cambio climático, en este caso el clima frío o temperaturas altas o bajas, hablando justamente de nuestro clima ecuatoriano, ¿tenemos algún estudio que revele que tal vez el microsporidio aparece más en invierno o en verano, que el clima incide en aquello? Hasta ahorita no hemos visto una tendencia en cuestiones ambientales en relación a niveles de infección o en cuestiones de localización geográfica. ¿Por qué? Porque los cambios de temperatura no son tan extremos como para causar una inactivación, y además de que en el ambiente los microsporidios muchas veces se encuentran en vectores de transmisión, no se encuentran en un estado puro donde haya un contacto o un cambio directo. Entonces, hasta ahorita no lo hemos visto. Se nos acabó el tiempo, Diva. Realmente ha sido un gusto poder compartir con usted CNA Video Podcast. Y recuerde que la ampliación de este tema se encuentra en la revista Acuacultura de la edición del mes de julio. Y también Diva Aldama es conferencista de Aqua Expo El Oro 2022, a quien agradecemos por este espacio de entrevistas. Y con nosotros será hasta una próxima oportunidad en un nuevo CNA Video Podcast. Que tengan buenas noches. Gracias.